la bienvenida a todos los que nos siguen también en las redes sociales. Vamos a abrir las Biblias en Zacarías capítulo 1. Zacarías, después de Ageo, se encuentra Zacarías. Zacarías capítulo 1. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el tiempo que tú nos permites tener, Señor. Venimos con un corazón agradecido. Venimos, Señor, reconociendo que te necesitamos, que sin ti no somos nada, nada podemos hacer, que eres tú, Dios, el que se perfecciona nuestra debilidad. Y queremos que al leer cada versículo, cada pasaje, tú puedas hablar a nuestras vidas, Dios. Queremos que sea un tiempo especial, un tiempo, Señor, donde podamos volvernos a ti. Es lo que tú deseas en cada uno de nosotros. Te pedimos que guíes este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si estás tomando nota, el título del mensaje de hoy se llama Vuelve, ¿verdad? Vuelve. Es el mensaje que vamos a estar hablando en esta mañana. Y normalmente cuando uno va a predicar, cuando uno va a compartir un mensaje, pues siempre lo ideal es de que Dios te hable primeramente a ti, ¿verdad? La persona que va a compartir la predicación, sea el domingo, el viernes, el miércoles, el jueves. Siempre un pastor o un maestro, cuando está compartiendo algo, se trata de que primeramente Dios haya hablado a tu vida para tú compartirles a los demás acerca de eso que Dios ha estado poniendo en tu corazón. Y esto no solamente Dios puso en mi corazón para yo poder enseñar a la iglesia, sino que es un mensaje que Dios me estuvo hablando a mí de forma personal, ¿verdad? Dios me ha estado poniendo esta palabra en mi mente, esta palabra en mi corazón, de poder volver, ¿verdad? De poder regresar a Él. Y es cuando uno se hace la pregunta, ¿verdad? Pero uno en apariencia no está alejado. Estamos aquí todos los domingos, estamos aquí los miércoles, en línea, los jueves por Zoom. En apariencia no hay por qué volver porque uno no está alejado. Pero muchas veces vamos descuidando cosas en la vida cristiana donde Dios nos tiene que ir recordando a cada uno de nosotros: vuelve, ¿verdad? Vuelve. Hay cosas que no están bien. Hay cosas que podrían estar mejor. Has descuidado tu comunión conmigo. Has descuidado tu tiempo de oración. Has descuidado tu tiempo con la palabra de Dios. Entonces el mensaje que Zacarías le va a decir a Israel: tienen que ustedes que volver. Y fíjense, vamos a leerlo. Vamos a leer el Zacarías capítulo 1, los primeros 6 versículos. Dice lo siguiente, acompáñame ahí con tu Biblia y presta mucha atención. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Termina diciendo: por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A ver, hermanos, si somos honestos, Zacarías es un libro que normalmente no estudiamos, no estamos tan familiarizados con este libro. Es importante que entendamos cuál es el contexto. Y es muy interesante que en el versículo 1
justamente nos dice en qué momento está el profeta Zacarías profetizando. Fíjense cómo dice, en el 8º mes, ¿de qué año? Del año segundo de Darío. Pues aquí ya se nos dice en qué momento el profeta está ministrando hacia el pueblo de Israel. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío. ¿De qué rey está hablando? Recordemos que Israel, por causa del pecado, había pasado por 70 años de cautividad, como también lo conocemos como el tiempo, el periodo del exilio. Ellos fueron conquistados por Babilonia, con el rey Nabucodonosor. El rey sitia la ciudad y se llevan a todos a Babilonia, ¿verdad? Por causa del pecado. Y están 70 años estando en Babilonia. Pero después de esos 70 años, Babilonia es conquistada por los persas. Darío no es un rey ya de Babilonia, es un rey persa. Y Dios pone, según Esdras capítulo 1, Dios pone dice Esdras capítulo 1, Dios despierta el espíritu del rey para que les dé permiso nuevamente a los judíos de poder regresar a Jerusalén, con una misión muy en particular, que era la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y ellos vuelven para poder reconstruir el templo a Jerusalén, pero no volvieron todos. Si leemos Esdras, si leemos Nehemías, si nos vamos dando cuenta por medio de esos libros, nos damos cuenta que fue un grupo más o menos de 50,000 personas las que volvieron a Jerusalén con la misión de reconstruir el templo. Yo esto ya se los he explicado en prédicas pasadas, cómo ellos empiezan a echar los cimientos del templo de Dios, empieza a haber oposición y ellos dejan de construir. Pero la voluntad de Dios no era que ellos pararan, Dios quería que ellos siguieran construyendo. Entonces Dios va a utilizar a 2 profetas, Ageo y Zacarías. Ageo le va a decir al pueblo de Israel, es para ustedes tiempo de construir sus casas y la casa de Dios está vacía. Y dice, mediten en sus caminos, pónganse a construir, les dice Ageo. Y el profeta Zacarías justamente va a hacer un mensaje parecido, pero va a hacer referencia en cuanto a otra cosa. Les va a decir, ustedes tienen que arrepentirse. No solamente tienen que ponerse a construir, tiene que haber un arrepentimiento. Tienen que volverse a Dios con todo su corazón. De hecho, fíjate, acompáñame a Ageo capítulo 1, que es un libro antes de Zacarías. Fíjense lo que dice versículo 1. Solo tienes que darle una hoja para atrás a tu Biblia y ya estás en Ageo capítulo 1. Dice el versículo 1, Ageo 1:1. En el año segundo, fíjense, en el mismo año del rey Darío, mismo rey, pero que cambia, en el mes sexto. ¿Zacarías en qué mes decía? En el mes octavo. ¿Esto qué quiere decir? Que Zacarías profetiza 2 meses después de que lo hizo el profeta Ageo. O sea, prácticamente, o más bien, no prácticamente, es un hecho, Ageo y Zacarías son 2 profetas que son contemporáneos. Profetizaron en la misma época y hacia el mismo grupo de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo contexto para Ageo es justamente el mismo contexto para Zacarías. Entonces, Ageo y Zacarías van a ser los hombres que Dios va a utilizar para poder animar al pueblo a que siguieran construyendo, pero sobre todo que hubiera un verdadero arrepentimiento. Entonces, entendiendo un poquito el contexto, dice lo siguiente: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Fíjense a veces cosas que pasamos por alto. Dice, el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, los nombres tenían mucha importancia. Y cuando uno estudia qué significa cada uno de estos nombres, es muy interesante, porque Zacarías significa Dios o Jehová recuerda. Para Jehová recuerda. Berequías significa bendecir. Y Ido significa a su tiempo. Entonces, Berequías, que era Zacarías, que era hijo de Berequías, que era hijo de Ido. O sea que si uno une estos 3 significados, sería de la siguiente forma, ¿no? Jehová recuerda, o Jehová bendice a su tiempo, ¿verdad? Jehová recuerda
y Él bendice a su tiempo. Pero vamos a pasar al versículo 2. Fíjense lo que dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y este es el mensaje que Dios le da primeramente al profeta Zacarías. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es este enojo de parte de Dios, que lo podríamos decir de la siguiente manera: está hablando de la ira de Dios. Hoy no es muy común que alguien predique acerca de la ira de Dios. Nosotros preferimos, ¿verdad?, escuchar mensajes acerca del amor de Dios, acerca de la paz de Dios, acerca de cómo Dios puede arreglar mis problemas, cómo Dios puede arreglar mis dificultades. Son mensajes en apariencia más atractivos hacia la mayoría de las personas, pero nadie quiere escuchar acerca de la ira de Dios. De hecho, hasta nos cuesta pensar en un Dios que se enoje en contra de nosotros. Para aquí lo que Dios le dice al profeta Zacarías es: se enojó Dios en gran manera contra vuestros padres. O sea, Zacarías va a profetizar al pueblo y lo primero que ellos tenían que tener presente era que la ira de Dios. Como Dios se había enojado en contra de sus padres. Fíjense qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 dice lo siguiente: acuérdate, dice, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Fíjense cómo dice: acuérdate, ¿verdad? Acuérdate, no te olvides de que has provocado la ira de Dios. Y cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de esta realidad. Nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios pecaba, ellos eran rebeldes en contra de Dios. ¿Y qué pasaba con Dios? Como Dios es un Dios santo, un Dios que no puede pasar por alto el pecado, obviamente su ira, por así decirlo, se hacía presente hacia el pueblo de Dios. Y hermanos, es lo mismo con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que recordar que Dios es un Dios que se enoja por causa de nuestro pecado. ¿Verdad? Como decía, a veces uno gustaría hablar más de otros temas, pero tenemos que estar conscientes de esto. Y lo primero que Dios le dice a Zacarías: Zacarías, acuérdate que Dios se enojó en gran manera contra vuestros padres. Dice en Jueces capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y que dice, y provocaron la ira de Dios. Provocaron la ira de Jehová. En el versículo de Deuteronomio, ¿qué fue lo que provocó la ira de Dios? Dice que ellos fueron rebeldes a su Dios. Aquí en Jueces dice que lo que provocó la ira de Dios, ¿qué fue? Que ellos dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, dice, y se fueron tras otros dioses. O sea, el pecado de idolatría, el pecado de la incredulidad. O sea, para resumir, hermanos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué provoca o qué enciende la ira de Dios? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Y cuando tú y yo estamos viviendo en pecado, sí podemos pensar en un Dios que está enojado contra nosotros. Un Dios que no puede pasar por alto el pecado. Un Dios que nos ama de manera inmensa, pero no puede pasar por alto nuestro pecado. Entonces, lo primero que le dice Dios a Zacarías, recuerda y recuérdales que Dios se enojó en gran manera contra vuestros padres. Y le dice, y diles lo siguiente, versículo 3, Zacarías 1:3.
Esto es lo que Zacarías le tiene que decir al pueblo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo que me encanta de este versículo, así cuando le estuve leyendo y leyendo un par de veces, es que era Dios quien estaba enojado por causa del pecado, pero es Dios quien busca la iniciativa en buscar el arrepentimiento en su pueblo. Normalmente en nuestro contexto es diferente, ¿no? Si tú te enojaste porque alguien te hizo algo, tú esperas que esa persona que te hizo algo sea la que tome la iniciativa en buscarte a ti, en pedirte perdón a ti. En Dios vemos que es completamente distinto. Es Dios quien está airado, es Dios quien dice, yo me enojé en gran manera contra vuestros padres, pero es Dios mismo quien toma la iniciativa y dice, hey, Israel, vuélvanse a mí, regresen. Y este es un llamado de volveos a mí. En otras versiones de la Biblia lo traduce como arrepentimiento. O sea, lo que Dios les quiere decir al pueblo de Israel, ustedes tienen que arrepentirse. Sí, ya no están bajo Babilonia, sí, ya no están bajo los persas, o bueno, sí están, pero ya les dieron la libertad de regresar, ¿verdad?, a Jerusalén, pero ahora tiene que haber un arrepentimiento de su parte. Sí, ya están reconstruyendo nuevamente el templo, pero a Dios no solamente le importan nuestras obras externas, sino las internas también. Porque en Ageo capítulo 3, el profeta les dice lo siguiente: antes de que pongan piedra sobre piedra, mediten sobre vuestros caminos. O sea, antes de que siguieran construyendo, ellos tenían que meditar en la forma en la que estaban viviendo delante de Dios. Y a ver, hermanos, nosotros tenemos que estudiar todo el contexto para poder entender lo que está pasando en esta situación, pero ellos no. Ellos era algo que lo tenían presente. Ellos sabían que era por causa del pecado de sus padres que Dios había permitido la cautividad. Entonces ahora Dios les dice, ya están nuevamente en Jerusalén, pero no tienen que repetir lo mismo que sus padres. Y para que no pase lo mismo, ¿qué tiene que pasar en ustedes? Un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Lo mismo, hermanos, con cada uno de nosotros. Si no queremos provocar la ira de Dios, o si Dios está airado con cada uno de nosotros, ¿saben qué pide Dios acerca de nosotros? Que nos arrepintamos de la forma en la que estamos viviendo. Nosotros ya sabemos que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento es la palabra metamorfosis, que habla de un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de 180 grados, donde íbamos en una dirección, pero uno se arrepiente y ¿qué hace? Cambia de dirección, cambia de manera completa, tiene un cambio de mente, un cambio de posición. Y eso es lo que busca Dios en cada uno de nosotros, que nos arrepintamos. ¿No te recuerda este versículo o un versículo del Nuevo Testamento? Donde dice aquí Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Te recuerda algún versículo? Santiago, una pista. ¿Qué dice Santiago? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Entonces aquí dice, arrepiéntanse. Y dice, y yo me volveré a ustedes. O sea, hermanos, lo primero que tenemos que tener presente es la ira de Dios. Es el recordatorio que Dios le hace a Zacarías, y es el mensaje que Dios le dice a Zacarías que tiene que transmitir al pueblo. Dios es un Dios que se enoja por causa del pecado. Y lo primero que tú y yo tenemos que tener presentes es exactamente lo mismo, recordar la ira de Dios. Pero lo segundo que tenemos que tener presente es la promesa que hace Dios. Porque en este versículo hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si nosotros nos volvemos a Él, ¿qué hace Dios? Él se vuelve a nosotros. Que dice Zacarías, que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Es una promesa de parte de Dios.
A veces hay gente que se acerca con nosotros y nos dice, ¿no? Pueden orar por mí para que Dios se acerque más a mí, nos dicen, ¿verdad? Y esto no es lo que dice la Biblia, acércate tú a Dios y Él se acercará a ti. La única manera en la que tú puedes alejar a Dios de tu vida es por causa del pecado, ¿verdad? Él no sale, si eres creyente, Él no sale de ti, no pierdes tu salvación, pero se rompe la comunión con Dios. Hay algo que está estorbando tu comunión con Dios. Entonces aquí vemos no solamente recordar la ira de Dios, sino también recordar la promesa de Dios. Si nosotros nos volvemos, dice Dios, Él se volverá a cada uno de nosotros. Y fíjense, hermanos, versículo 4. No solamente recordar la ira de Dios, no solamente recordar la promesa de Dios, sino versículo 4, recordar también el pasado. Dice versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Dice lo siguiente, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, fíjense lo que dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fíjense, aquí dice, Dios enviaba constantemente mensajeros, enviaba constantemente profetas. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo. ¿Pero qué dice? Pero el pueblo hacía escarnio de ellos. El pueblo se burlaba de los profetas. El pueblo los rechazaba hasta que la ira de Jehová se encendió. Entonces nos vamos muchos años después y es Dios repitiéndole a una nueva generación, hey, no sean como vuestros padres. Recuerden el pasado. Recuerden lo que ellos hicieron. Dice, y nosotros no sigamos los mismos patrones. Es como Pablo en 1 Corintios capítulo 10, cuando menciona los pecados del pueblo de Israel y menciona las bendiciones que ellos experimentaron por pura gracia de Dios. Pablo dice, mas estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo. Estas cosas se han escrito para advertencia nuestra. Entonces en esta mañana Dios está también advirtiéndonos a cada uno de nosotros a que veamos este ejemplo, a no repetir el mismo patrón. Entonces, ¿qué tenemos que recordar, hermanos? El pasado. Así como ellos lo tienen que hacer en este momento, nosotros también pensamos en gente que vemos en la Biblia y decimos, no queremos repetir. O si lo queremos hacer práctico aún más, posiblemente tú vengas de familia creyente, pero tal vez tus padres no han sido un muy buen ejemplo. Tal vez hay pecados que se han repetido en tu familia. Tal vez hay patrones que se han estado repitiendo por varias generaciones. Y es un llamado también a no ser como ellos. A uno aprender a marcar la diferencia y decir, bueno, hasta aquí. Somos nuevas criaturas y estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces aquí Dios les dice, no seáis como vuestros padres. ¿Y cómo era esa antigua generación? Dice, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
volveos ahora de vuestros malos caminos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El llamado que Dios le estaba haciendo a este pueblo después de la cautividad de arrepentirse es el mismo llamado que Dios le había hecho a la antigua generación. Tienen que arrepentirse. Y es el mismo llamado que Dios nos sigue haciendo a cada uno de nosotros al arrepentimiento. De hecho, dice la Biblia que cuando Jesús vino predicando el mensaje de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero ¿sabes qué pasó con esta generación de la cual habla el profeta Zacarías? No se arrepintieron. No se arrepintieron. Y uno se dice, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Aparte de lo que ya mencioné, el versículo 4 nos lo sigue explicando. El arrepentimiento tiene que ver con lo siguiente. Dice, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. O sea, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es, tú vas por un camino feo. ¿Y qué sería el arrepentimiento? Tomar un camino diferente. Ahora, cuando uno va manejando, uno puede tomar distintas rutas, distintas vías, pero cuando tú sabes que un camino está muy feo, lleno de tierra, lleno de baches, está inundado, ¿qué es lo que haces? Tomas otra alternativa. Esto es el arrepentimiento. Cuando tú vas en un feo camino, en un camino que no agrada a Dios, dice Dios, arrepiéntete, vuelve al verdadero y único camino que yo quiero para tu vida. No solamente con los caminos en los que vivimos, sino en cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestras acciones. Porque dice versículo 4, volveos ahora de vuestros malos caminos y de tus malas obras. O sea, también tiene que haber un arrepentimiento en cuanto a las cosas que hacemos. A veces uno dice, no, pero yo estoy por este camino, que yo sé que no agrada a Dios, pero yo no estoy haciendo lo que los demás hacen. No, pero yo no estoy participando. Aquí vemos cómo menciona Zacarías, o Dios por medio de Zacarías, dos cosas diferentes en las que ellos tienen que volverse a Dios. De sus malos caminos, pero también de sus malas obras. Y fíjense qué dice el versículo 4, cómo termina, diciendo, y no atendieron ni me escucharon. No me atendieron ni me escucharon. Yo creo que los padres se van a familiarizar más con este versículo, donde aparentemente tu hijo te escuchó, pero no hizo caso, donde algo que tú le dijiste, como se dice, ¿no? Le entró por un oído y le salió por el otro, no hizo nada. ¿Qué hizo? Escuchó, mas no obedeció, o escuchó y no te prestó atención, no sé. O escuchó, prestó atención, pero no quiso hacerlo, también, ¿verdad? Bueno, aquí Zacarías lo menciona como dos cosas diferentes, porque menciona, no atendieron ni me escucharon. Esta primera palabra donde dice, no me atendieron, si nos vamos a su traducción en hebreo, literalmente significa, no escucharon inteligentemente. No escucharon inteligentemente. Así cuando tú regañas a tu hijo por algo malo que él hizo y él no lo entiende y no le hace caso, pero tú esperas que él responda de manera positiva a tu exhortación porque sabes que es lo mejor para su vida. Pero él, al no tener todavía pues ciertos o por la etapa difícil en la que está, no quiere hacer caso y no te obedece, pero uno sabe que si él escuchara sería lo más inteligente que él podría hacer, porque se evitaría un montón de malas situaciones, un montón de malas experiencias. Entonces aquí dice, el problema que hubo en esta generación es que no atendieron a Dios, no escucharon inteligentemente a Dios, no hicieron caso de lo que Dios les estaba diciendo, no escucharon con obediencia a Dios. Y es lo que Dios les está tratando de decir. Dios les advierte, Dios
les anuncia cosas, Dios quiere despertar su atención, pero ellos no escuchan inteligentemente. ¿Por qué inteligentemente, hermanos? Porque atender a Dios sería lo más inteligente que una persona podría llegar a hacer. No hacerle caso a Dios sería lo más tonto que una persona podría llegar a hacer. Y aquí es justamente lo mismo. Ellos no escucharon inteligentemente a Dios. Y al no escuchar inteligentemente a Dios, ¿sabes qué fue lo que pasó? No hubo un arrepentimiento. Y provocaron la ira de Dios y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero no solamente les dice ahí en el versículo 4 que no atendieron, sino que también dice, ni me escucharon. Literalmente esta palabra escuchar en hebreo es, no levantaron las orejas, ¿verdad? No levantaron las orejas, no prestaron atención, no hicieron caso a lo que Dios les estaba diciendo. Entonces fíjense todo lo que tiene que ver en cuanto al arrepentimiento. Arrepentirse de sus malos caminos, de sus malas obras, pero también atender a Dios y empezar a escuchar a Dios. Algo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida cristiana. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿qué práctica quieres que yo abandone? Dios, ¿cómo puedo parecerme más a Jesucristo? Dios, ¿qué quieres para mi vida, para la vida de mi familia? Dios, me acerco a ti para que tú te acerques a mí. Dios, pequé, pero ahora estoy arrepentido, estoy triste por causa de mi pecado. Entonces el llamado es, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y fíjense cómo Dios sigue recordándoles el pasado, porque dice versículo 5. Fíjense, versículo 5, Zacarías 1:5. Dice, vuestros padres, ¿qué dice? ¿Dónde están? Yo les pregunto, hermanos, ¿dónde están? No tus padres, los que está haciendo referencia aquí en la Biblia, para que entendamos el mensaje. ¿Vuestros padres dónde están? Muertos. Ya habían muerto. Fíjense qué dice. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas dónde estaban? Muertos también. Dice, han de vivir para siempre. Fíjense, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. ¿Sabes qué les está diciendo? ¿Qué le está diciendo Zacarías al pueblo? Zacarías está haciendo referencia al momento antes de la cautividad. Tenemos ahí profetas como Isaías, como Jeremías, que predicaban un mensaje de arrepentimiento al pueblo. O sea, si no se arrepienten, Dios va a permitir 70 años de cautividad. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no se arrepintieron y pasaron ¿qué? 70 años de cautividad como por causa de su pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, ellos murieron, los profetas murieron, pero las palabras que Dios dijo por medio de los profetas permanecen. Permanecen. Al fin y al cabo dice la Biblia que su palabra es lo único que permanece para siempre, ¿no? Sabemos por el Nuevo Testamento. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces dice, aunque sus padres ya estén muertos, aunque los profetas ya estén muertos también, se cumplió lo que ellos anunciaban. Se cumplió lo que los profetas decían y ellos tuvieron que pagar las consecuencias. Es justamente el mismo mensaje que Dios les está recordando. Mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Hermanos, lo más hermoso de nuestro Dios es que tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios inmutable. Tenemos un Dios que es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Un Dios que no cambia.
Entonces, si Dios no cambia, ¿eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios tampoco cambia. No cambia, es la misma siempre. Y es lo que Dios quiere que recordemos en cuarto lugar, recordar su palabra que permanece para siempre. Recordar su palabra que permanece para siempre. Dice, mis palabras y mis ordenanzas alcanzaron a sus padres. Han habido a lo largo de la historia pastores, líderes, maestros y mueren. Pero la palabra de Dios se sigue predicando. La palabra de Dios sigue permaneciendo. La palabra de Dios se sigue expandiendo. Como dice Pablo, la palabra de Dios no está presa. Por más que yo esté en la cárcel, la palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, son 4 recordatorios. Tenemos que recordar la ira de Dios. Tenemos que recordar la promesa de Dios, que si tú te vuelves a Él, Él se volverá a ti. Tenemos que recordar el pasado y al recordar el pasado no repetir los mismos errores. Y en cuarto lugar, tenemos que recordar que la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la misma palabra de Dios que nos dice que si seguimos viviendo en pecado, habrá consecuencias para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por eso el llamado en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿cuál es? Vuelve, vuelve. Tenemos que volver a Él. Tenemos que regresar a Él. Y dice, y Él se volverá a nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que es hace miles y miles de años, pero sigue siendo tan cierto, tan vivo para cada uno de nosotros en el tiempo en el que vivimos. Y Padre, tú buscas un arrepentimiento en nosotros. Tú quieres que recordemos, Señor, que parte de tus atributos es justamente también la ira que tú tienes hacia el pecado. Si nosotros queremos vivir una vida que te agrada, una vida en santidad, una vida donde constantemente estamos confesando nuestros pecados delante de ti, Dios, también tú quieres que recordemos tu promesa. Como tú tomas la iniciativa en que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a ti y regresemos a ti. Y es lo que queremos hacer, Dios, en esta mañana, volver a ti, acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros. Padre, también recordamos el pasado de hombres, de mujeres que han vivido y que se han equivocado y que han tomado malas decisiones y que no han atendido ni han escuchado tu voz. No queremos seguir el mismo ejemplo, Dios. Padre, recordamos también tu palabra que permanece para siempre y que es un libro que guía, que alumbra nuestros pasos y que purifica nuestra mente y corazón. Ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra, que es lo único que permanece para siempre. Gracias por este tiempo. Sigue guiando el resto de la reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dejamos el tiempo a Estefano. Gracias a Dios por su